parsha de esta semana, Parsha Ha'azinu, se conoce en la Torá como Hashira, la canción. A pesar de ser una de las parashot más cortas, 52 versículos nada más, contiene todos los asuntos del presente, del pasado y del futuro. El comentario de Ramban Nachmanides explica justamente que cuando Moshe Rabbeinu dijo todas, así es el versículo, Kol Divrei Ashir Azois, todas las palabras de esta canción, estaba incluyendo en este cántico absolutamente todos los asuntos de la historia de la humanidad. De hecho, hay un discurso famoso del presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, en 1863, se llama el discurso de Gettysburg, que se utiliza como enseñanza para saber cómo construir realmente un discurso e impactar a la gente. En ese discurso, en pocos minutos, el presidente, el expresidente, lo que sea, dijo asuntos sobre el pasado, sobre el presente y sobre el futuro. Y justamente en la parsha de esta semana, quizás utilizó esta parashá como fuente, aparece este mismo concepto: el pasado, el presente y el futuro. Ahora bien, el Ramban explica de vuelta que todos los asuntos de la historia están incluidos en esta parashá. Y hay una historia justamente sobre esta parsha. El Ramban tenía un alumno. El alumno de Ramban se llamaba Avner. Este alumno, después de estudiar lo que justamente Ramban dice sobre esta parsha, que incluye todos los asuntos de la historia, se enojó y dejó el judaísmo. ¿Cómo puede ser que en un texto tan corto, que de hecho, como dice Ramban mismo, es un contrato de testimonios, un documento de testimonios sobre la venida de Moshiach pronto en nuestros días? Porque en la práctica la palabra Moshiach no aparece en la Toira, aparece en la Toira al respecto del sumo sacerdote, pero no como la venida del Redentor, etc. Y esta parsha es uno de los lugares en la Toira en donde aparece claramente un testimonio de que la Toira misma dice que va a llegar el Redentor y Dios va a redimir al pueblo de Israel después de todo lo que hicieron, etc. Y va a vengarse de aquellos que le hicieron daño. Ahora bien, el Ramban, de vuelta, tenía este alumno Avner que dejó el judaísmo y se convirtió al cristianismo. Y de hecho, empezó a subir escalón tras escalón en la nobleza en España, y una vez lo mandó a llamar a su maestro, a Ramban, para venir a su casa en el día de Yom Kippur, en el día del perdón, que es un día en que hay que ayunar. Y este Avner agarró un cerdo que está prohibido comer, lo asó ese mismo día y se lo comió, y le preguntó a Ramban, a Nachmanides, ¿cuántas transgresiones hice? Y Nachmanides dijo 4. Y Avner decía, no, 5. Incluso en ese momento empezó a discutir con él. Y el sufrimiento que tenía el maestro, Ramban, viendo a su propio alumno comiendo en el día de Yom Kippur algo prohibido, etc. Después de toda esta discusión, el Ramban le preguntó a su alumno, ¿qué es lo que te hizo dejar el judaísmo? Y el alumno le contestó, vos mismo me hiciste dejar el judaísmo, porque vos escribiste en tu comentario a la Toira, en la parsha de esta semana, Parsha Ha'azinu, que Shira Ha'azinu, la canción de Azinu, incluye todos los asuntos del judaísmo, todos los asuntos de toda la historia de la humanidad. Y esto es algo imposible, en 52 versículos no puede estar incluido toda la humanidad. ¿Dónde estoy yo, por ejemplo?, preguntó Avner, en la parsha de esta semana. La historia cuenta que el Ramban se alejó un minutito, hizo un pequeño rezo y le dijo lo siguiente: en el versículo 26 de la parsha de esta semana, en el capítulo 32 del libro de Dvorim, dice: Omarti afeye mashbisa menosh zichram. Dios dice en medio de su reprimenda hacia el pueblo de Israel, dije, voy a cocinarlos, por así decir, o mi enojo los va a consumir, ashbisa, voy a destruir de la humanidad, me enosh, de la humanidad, zichram, su recuerdo. Después, por supuesto, no lo termina haciendo, como dijimos anteriormente, Dios va a redimir al pueblo de Israel rápido en nuestros días. Pero el Ramban le dijo, observa la tercera letra de cada una de las palabras de esta parsha y te vas a encontrar Omar es una reish, rev, como rabino, Af-Eyem es una alef, que es la primera letra del nombre Avner, Ashbisa es una beis, la tercera letra Avner, Me'enosh, la nun, Zichrom, la reish de Avner. El Ramban le mostró cómo en la parsha de esta semana aparece Rev Avner. Cuando Rev Avner escuchó estas palabras de Ramban, se sintió extremadamente afectado, extremadamente mal por todo lo que había hecho en su vida contra el judaísmo, contra su propio maestro, y le preguntó a su maestro cuál es su tikkun, cuál es su reparación. Y Ramban le dijo, está en el versículo mismo, Ashbisa me enosh zichram, tenés que
destruir de la humanidad tu recuerdo, es decir, tenés que irte al exilio, en un lugar donde nadie te conozca y nunca más aparecer. En la práctica, cuenta la historia, esto es lo que hizo este Rev Avner. Es interesante que el versículo lo llama Rev Avner, el señor Avner, a pesar de que fue un gran pecador, en su interior tenía el potencial de ser Rev Avner, el rabino Avner, por ser un estudiante de Ramban y porque en el interior cada uno de nosotros somos positivos y tenemos algo bueno. Entonces, volviendo hacia el comienzo, a pesar de que la parcha de esta semana es un discurso, digamos, mejor todavía que el de Abraham Lincoln, pasado, presente y futuro, e incluye todos los asuntos de toda la humanidad a pesar de ser tan cortita. Incluso un pecador, Rev Avner, también está mencionado en la parcha de esta semana, y por supuesto cada uno de nosotros también tenemos nuestra porción en la parcha de esta semana, y nuestro asunto debe ser buscarnos, por así decir, en nuestro propio interior, y por eso esta parcha se lee siempre cerca de Yom Kippur, porque es el asunto del retorno, tshuva, retornar hacia nuestro propio interior y saber que en ese interior somos hijos de Hashem, sin ninguna duda, y como hijos de nuestro Padre, santo, puro, etc., nosotros también somos santos y puros, y solamente tenemos que retornar hacia nuestro propio interior y buscar nuestra propia verdad dentro nuestro, y ahí vamos a encontrar realmente lo mejor de lo mejor, nuestra mejor versión de nosotros mismos.